Ejercicio número 3. Un proceso metalúrgico está procesando concentrado de mineral que contiene 42,7% de sulfuro de zinc y el resto impureza. Suponiendo que se tiene 95% de conversión del sulfuro de zinc, nos preguntan, ¿cuánto dióxido de azufre se libera al ambiente por cada tonelada de concentrado? Como podemos ver, acá los datos que tenemos implican, por ejemplo, el término impureza. ¿Qué quiere decir? Que la sustancia con el que debemos trabajar no está sola. Forma parte de un mineral, de un total. Nos está dando de un dato de porcentaje. Tenemos que usarlo. Además, me dice que hay una suposición de que no todo el sulfuro de zinc se convierte en producto. ¿Por qué nos dice 95% de conversión? Entonces, parece que estamos ante un cálculo estequiométrico que debemos hacer involucrando el concepto de porcentaje en peso de mezclas y porcentaje de conversión. No solo eso, también nos está dando un dato que no forma parte de una reacción directa, es decir, nos dice cuánto de dióxido de azufre se libera al ambiente por cada tonelada de concentrado. Y aquí, de forma implícita, podemos tener el dato inicial para empezar todos los cálculos, porque no nos lo dice de forma directa. Por supuesto, aquí tenemos que considerar este enunciado en la parte de por cada tonelada de concentrado. Y ahí es donde nosotros podemos sacar el dato inicial para hacer todos los cálculos necesarios. ¿Cómo entendemos por cada tonelada de concentrado? Pues el dato aquí sería, para empezar, una tonelada de concentrado del mineral que está en el enunciado. ¿De acuerdo? Repito, este dato no nos lo da el problema de forma directa. Nos está dando de forma indirecta, implícita. ¿Cuánto de dióxido de azufre se libera al ambiente por cada tonelada de concentrado? Eso quiere decir que yo los cálculos los voy a hacer considerando una tonelada de concentrado. Y de ahí para adelante, la utilización de porcentaje en peso y porcentaje de conversión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Procedamos entonces a los cálculos necesarios. Ejercicio número 3, ahí tenemos la reacción química. Tenemos el dato del que ya hemos hecho por deducción, una tonelada de mineral, que tiene 42% de sulfuro de zinc y 95% de conversión. Usemos todos esos datos para hacer el cálculo necesario que nos permita conocer cuántas toneladas de dióxido de azufre se generan. ¿Estamos listos? Comencemos entonces. Utilicemos primero el concepto de porcentaje en peso, ¿de acuerdo? Tenemos una tonelada de mineral y 42% de sulfuro de zinc. Con estos datos, yo debería encontrar la cantidad de sulfuro de zinc que hay de forma inicial. ¿Por qué? En este otro lado voy a poner, por ejemplo, el porcentaje de conversión. ¿Sí? Tengo porcentaje de conversión 95%. Pregunta, ¿qué términos debo recordar cuando hay porcentaje de conversión?
¿Se recuerdan? Los términos que debo de tener en cuenta es cantidad inicial, ¿de acuerdo? Cantidad que reacciona y cantidad que no reacciona. ¿Sí? Por supuesto, me está diciendo que tengo que trabajar con una tonelada de mineral que tiene 42% de sulfuro de zinc. Y esa será la cantidad inicial. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo calculo? Pues a una tonelada de mineral le voy a multiplicar el porcentaje de sulfuro de zinc, ¿cierto? ¿Cuánto es? 42% de sulfuro de zinc. O sea, por 0.42. Esto me va a quedar igual a 0.42 toneladas de sulfuro de zinc. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta cantidad es en realidad la cantidad inicial, ¿cierto? 0.42 toneladas de sulfuro de zinc. Si nosotros nos recordamos el concepto de porcentaje de conversión, ¿a qué es igual el porcentaje de conversión? El porcentaje de conversión es igual. ¿A qué es igual? Voy a hacerlo por acá abajo. El porcentaje de conversión es igual a la cantidad que reacciona sobre la cantidad inicial. ¿Estamos de acuerdo? Por ende, yo tengo estos tres datos, ¿sí? Tengo la cantidad, el porcentaje de conversión, 0.95 o 95 sobre 100. Tengo la cantidad que inicial, que es 0.42. Y puedo calcular la cantidad que reacciona. Pregunta, ¿para qué debo calcular la cantidad que reacciona? Recuerda que me está pidiendo calcular la cantidad de dióxido de azufre. Y para calcular la cantidad de dióxido de azufre, yo necesito la cantidad que reacciona de sulfuro de zinc. Por eso necesito calcular la cantidad que reacciona. ¿De acuerdo? Entonces hago el cálculo. La cantidad que reacciona sería igual a 0,95 por 0.42 y ustedes me ayudan a hacer el cálculo necesario. Y ese valor es igual a 0,40. muchas gracias. 0,40 toneladas de sulfuro de zinc que reacciona. Entonces, ahora que he calculado la cantidad que reacciona, puedo calcular con esa cantidad la cantidad de dióxido de azufre. Y hago la estequiometría, ¿de acuerdo? Vayamos a la estequiometría. Empiezo. 0.40 toneladas de sulfuro de zinc que le voy a multiplicar por la inversa del peso molecular, ¿recuerdan? ¿Cuánto es el peso molecular del sulfuro de zinc? ¿Quién lo tiene? ¿97, ingeniero? Ok, muchas gracias. 97.
Entonces el peso molecular del sulfuro de zinc es 97. ¿Qué quiere decir eso? 97 toneladas de sulfuro de zinc contenida en una mol tonelada de sulfuro de zinc. Tonelada de sulfuro de zinc abajo, entonces abajo tengo que poner 97 toneladas de sulfuro de zinc que contiene una mol tonelada de sulfuro de zinc. Notemos que estamos utilizando la inversa del peso molecular. A continuación, después de simplificar sulfuro de zinc, utilizo la relación estequiométrica, y la relación estequiométrica en la reacción química está en relación de 1 a 1, ¿no? Un mol de sulfuro de zinc, un mol de sulfuro de zinc abajo, un mol de sulfuro de zinc genera una mol de dióxido de azufre. ¿Estamos de acuerdo? Simplificamos. Mol de sulfuro de zinc y mol de sulfuro de zinc. Y por último, multiplicamos el peso molecular del dióxido de azufre. ¿Cuánto es el peso molecular del dióxido de azufre? ¿64, ingeniero? 64. El peso molecular del dióxido de azufre, 64 toneladas en una mol tonelada, ¿no? Entonces, mol tonelada de dióxido de azufre abajo, una mol de dióxido de azufre, y arriba 64 toneladas de dióxido de azufre. Y con esto tengo que simplificar mol de dióxido de azufre, mol de dióxido de azufre, y con esto debo haber llegado a la respuesta de la pregunta que me solicitan. ¿Cuántas toneladas de dióxido de azufre se están generando con esos datos? Y la respuesta es 0.26. 0,26 toneladas de dióxido de azufre. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con este ejercicio? Que por cada tonelada de mineral se está generando 0,26 toneladas de dióxido de azufre. Por supuesto, tomando en cuenta que el mineral tiene 42% de sulfuro de zinc y tiene un 95% de conversión. Puede ser un ejercicio que ya se va acercando a una situación real, en el que el proceso industrial, porque esto es tranquilamente la representación del proceso metalúrgico de producción de zinc a partir de sulfuro de zinc, en el que en la ingeniería ambiental nos interesa calcular la cantidad generada de dióxido de azufre debido a que es un contaminante del aire y debido también a que, sabiendo cuál es la cantidad de dióxido de azufre que se está generando, podemos plantear alguna forma de recuperarlo. Podemos plantear, por ejemplo, un lavador de gases con reacciones químicas y un catalizador de vanadio que nos permita recuperarlo como ácido sulfúrico u otra forma de control. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿se han dado cuenta que el porcentaje que resta de la tonelada de mineral es impurezas? ¿Se han dado cuenta que hay una cantidad, un 5% de sulfuro de zinc, que en términos de proceso es alto? Hay un 5% de sulfuro de zinc que no reacciona. Pues todavía no hemos llegado al tema de balance de materia, porque, por ejemplo, ese porcentaje de impurezas podría convertirse en el residuo de este proceso industrial que nosotros podemos calcular. Junto con otros elementos de los procesos industriales, tranquilamente puede convertirse en la escoria, por ejemplo, de estos tipos de procesos. Recordarán ustedes que les dije que
en los procesos que utilizan minerales sulfurados, como el sulfuro de zinc, el sulfuro de plomo, el sulfuro de cobre, además de la generación de emisiones contaminantes del aire, también generan escoria, ¿no? El caso de la industria metalúrgica que se ubicaba en La Oroya, en el que se generaban grandes cantidades de escoria que representan pues, precisamente esos cerros negros que ustedes han de haber visto alguna vez cuando han pasado por La Oroya. O que lo tenemos con recuerdos muy claros, porque yo soy de ahí, mi paisana Valerie es de ahí, y sí recordamos nuestros cerros negros, ¿verdad, Valerie? Ahora sabemos que con un balance de materia podemos calcular, por ejemplo, una cantidad aproximada de escoria que se genera. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí?